Hola, somos Ariel, Y Meli. miembros de la iglesia Aitem Villalonga, nuestros pastores Rigoberto y Elizabeth Bogado. En esta serie de audios nos preguntamos qué dice la Biblia sobre... Ambición. Bien, como es de costumbre, arrancamos por el significado de ambición, dejando en claro que vamos a hacer dos videos. Una va a estar basada en la ambición mala, las consecuencias de la ambición y la definición que a continuación vamos a compartir. Y en el próximo video vamos a hablar de la ambición a las cosas de Dios. Así que adelante con la definición. Y dice, deseo intenso y vehemente de conseguir una cosa difícil de lograr, especialmente riqueza, poder o fama. Génesis, allí por el comienzo de La los creación. tiempos, así de la creación, Génesis capítulo 11, versículo 4 dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. La torre de Babel. ¿Qué ambición ya tenía el hombre como de llegar al cielo, una torre alta que llega al cielo? Entonces Dios vio eso y rápidamente lo que hizo el Señor es decir, bueno, voy a tomar el control sobre esto, ¿no? ¿Qué hizo el Señor en ese momento? Dispersó las lenguas rápidamente. ¿Por qué? Porque eso iba a traer una consecuencia negativa. No es que ellos se iban a juntar para hacer algo bueno, sino que se iban a juntar y ya se estaban juntando para hacer algo que era desagradable en los ojos de Dios. Y fijémonos, si le damos un poco de lectura allí en Génesis, que se titula La Torre de Babel, dice que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Entonces, ¿por qué querían lograr esta torre? ¿Por qué querían ser diferentes? Ahí vemos los indicios de lo que era la ambición. Se trata de esto. Ambición se trata de querer poder, sobresalir, de querer algo y conlleva, quieras o no, generalmente a mentiras, engaños, en este caso, a intentar hacer esta torre. Decimos las consecuencias de la ambición. Si nos ponemos a pensar, yendo más allá de lo que la palabra dice, pero viendo las cosas que están pasando hoy en día, qué tremendo es la consecuencia o el mal que hace la ambición, por ejemplo, en una familia, en Ujú. donde, como escrito está, ¿no? Hay padres que se rebelan con los hijos a causa de una ambición, a causa de poder. Hay tremendos amigos de toda la vida que quizás se terminen separando por una ambición, sea cualquier clase de ambición. A veces tenemos ambición a poder, a veces hay ambición al dinero, a veces hay ambición a querer ser reconocido. Sí. ¿Cuántas clases de ambiciones tenemos que Ujú. hacen tanto daño? La Biblia es bastante clara cuando nos presenta las consecuencias negativas de una ambición. Si nosotros miramos personas ambiciosas en la Biblia, encontramos una serie de personas, pero en este momento vamos a presentar la vida de Absalón, hijo de David. David fue una persona amada por Dios, dice la palabra, una persona, fue el rey de Israel, eh, tuvo muchos errores, pero tuvo muchas virtudes. Si hay algo que se le puede criticar, como decir entre comillas criticar, es que en su hogar no supo manejar bien su familia. Yo calculo, quiero pensar, que fue porque, Estaba bueno, ocupado con cosas de ser rey, obviamente, de un ocupados pueblo, con de la la guerra, con guerra, el pueblo. pero en varias partes de la Biblia, en estos libros dicen que él en ningún momento entristecía a sus hijos para decirle, ¿por qué haces esto? O sea, está hablando de que no les corregía de ninguna No los manera. corrigió para nada, correcto. Entonces eso le llevó, le trajo consecuencias, Ujú. digamos, en la familia. Hablamos de Absalón, su hijo, en la ambición de poder, cuando, bueno, la historia de Absalón hay que seguirla, hay que verla, porque hubo uno de los hijos de David que viola a su hermana, a Ujú. una hija de David, Sí, era la hermana. era la Y hermana. dice que David no le dice nada. O sea, la palabra Entonces, dice que David lo hace sentar como normal, y uno de sus otros hijos
es como que hace justicia por mano propia, si se puede decir así, que ese es un tema que también está entre comillas, porque no existe la justicia por mano propia, pero Ojo, lo que tendría que haber hecho Salón ahí es dejar las cosas en las manos de Dios. Bueno, una persona que no es ambiciosa deja el juicio y el justo juicio en las manos de Dios. Bueno, ¿qué queremos decir? Que no justificamos mm, lo que Absalón hizo, no, no, pero igual estamos también, hablando de varios de los hijos. Uno fue Absalón, después tenemos a otro hijo que fue Salomón, tenemos a varios hijos. Uno es el que viola a su hermana, otro, bueno, como decimos, eran varios hijos, pero la palabra constantemente nos hace ver que David no les corregía, no las reprendía. y fíjate cómo llega a tal punto la ambición que Absalón llega a tener, que dice que quiere sublevarse, dice, y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra Ujú. para que viniesen a mí todos los que tienen pleito, negocio, que yo les haría justicia? Como que Él él, sí podía. él sí podía, como que veía en Ujú. menos lo que el rey hacía, como tenía para mí que le quedó desde ese momento un rencor grande contra Y su era su papá. padre. Y esa misma ambición de ir creciendo, porque aparte, como siempre decimos, el enemigo siempre va a estar preparado para trabajar. Dice que la gente, porque Absalón era de hermoso parecer, y aparentemente según lo que relata aquí, segunda de Samuel capítulo 15, sabía cómo llegar a la gente, Ujú. sabía cómo ir ganando público. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es, digamos, la estrategia del enemigo en una persona ambiciosa? Ujú. Dale por su lado, como Dale por nos su lado, decimos correcto. Qué bien haces las públicamente, cosas. claro, Vos sí en gobernarías Argentina. mejor. Y Vos sí bueno, tenés buenas ideas, vos sí podrías llevarlas a cabo, con vos capaz las eso es lo cosas que te le irían pasó a mejor. Absalón. Y de hecho, siguió los consejos de Aitofel, Ujú. un vidente de la época, que la palabra que él Vidente consejero decía, que dice que él también claro, aconsejaba a David. claro, lo que él decía era la palabra de Dios. Ahora, Ujú. ¿qué lo llevó a Aitofel a dar esos malos consejos? Mm, No se sabe. Lo que sí, de Dios no venían. Bueno, en Es que la conclusión, ambición en realidad no es de Dios. Por eso en el próximo video que vamos a estar hablando está como dirigida en otra palabra. Sería otro sinónimo en realidad, porque si nosotros hablamos del camino de la ambición, siempre va a estar rodeado de mentiras, de engaño, de pelea, de sobre todo peleas y engaños. Entonces, en conclusión, vamos a terminar. ¿Cuál fue la consecuencia de la ambición de Salomón? Terminó colgado en una rama, de Salomón no, perdón, de de Absalón, perdón. Absalón. De Absalón terminó colgado en una rama con una espada muerto, y es así. Su consecuencia fue morir. ¿Cuántas personas mueren por ambición? ¿Cuántas guerras suceden por ambición? Ujú. ¿Cuántas cosas malas pasan por la ambición? Observemos también cómo terminó la vida De del rey Herodes, de Herodes, la vida del rey Saúl, yendo un poquitito atrás de David. más atrás, sí. Saúl se termina suicidando para no morir en Hermanos, para manos que no digan que de los había sido filisteos. muerto ¿Cuántas por veces sus Saúl, enemigos. cuántas veces Saúl quiso matar a David por envidia, por la Ujú, misma ambición de querer quedarse como rey? ujú. Él claramente ya estaba destituido porque había Y había ido. dejado entrar en su corazón esta ambición de querer destruir a David porque quería, obviamente, lo que David tenía, que era la gracia de Dios. Otro punto importante, ¿cómo termina Saúl? Muerto, También. suicidado. Eh, Yendo más atrás, perdón, más adelante, en el Nuevo Testamento, ¿cómo termina Judas Iscariote por ambición a la plata? También se Termina termina suicidando. suicidando, termina no entendiendo por qué. Yo creo que en su mente se debe haber arrepentido de Ujú. entregar al Señor Jesús y no debe haber tenido, como digamos, la suficiente eh, sabiduría como para pedirle perdón a Dios, y se siente acorralado y se termina suicidando. Hay O sea, solamente un verso sobre lo que Judas hace, pero se dice eso, se dice que aparece colgado, que es, bueno, es una muerte también no muy digna que digamos. Pero bueno, con esto queríamos terminar esto de ambición. A y ver. para finalizar Ujú. tenemos Filipenses capítulo 2 versículo 3. Mandamiento del Señor muy hermoso. Dice, no hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como Ujú. más importante que a sí mismo.
Eso tira por tierra todo tipo de ambición. No vanagloria y no... Bien. Santiago 3, 14, 16 dice, pero si tenés celos amargos y ambición personal, en vuestro corazón no seáis arrogantes, y así mintáis contra la verdad. Claro. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Ujú. Este capítulo que compartíamos lo tomamos de la Biblia de las Américas, así que Queda un poquito de más claridad sobre este tema. que Dios te bendiga, nos volveremos a encontrar muy pronto con el siguiente título que dice ambición a las cosas de Dios, ambición de Dios. Dios te bendiga, muchísimas gracias, hasta la próxima.